Mira, una de las cosas que creo que tiene esta novela de interesante es que no se basa en tópicos. Yo empecé a escribir esta novela sobre el nazismo porque me llamó la atención cómo puede ser que un país culto se vuelva loco de pronto, ¿no? En esta situación la gente perdió todo respeto, todo recato, toda esperanza. Cuando la gente pierde cualquier esperanza, también pierde cualquier miedo. El minero luchaba. El obrero de ahora le han cambiado la conciencia de clase por una Game Boy. La espina de la amapola habla sobre lo que ocurre en el partido nazi cuando Hitler va a la cárcel. Desde los 14 años se escribe en revistas y periódicos. Hoy tenemos con nosotros al ganador del Premio Azorín 2006, Javier Pérez, que nos presenta La espina de la amapola, su último libro. Hola, Javier. Hola, ¿qué hay? Buenas. La espina de la amapola, ambientada en los años 20 en Alemania. ¿Cómo surge la idea? La espina de la amapola se ambienta en los años 20 en Alemania porque es una época a la que llaman los felices años 20 sin que nadie pueda saber por qué son felices. En que se prohíbe por primera vez el consumo de drogas. La espina de la amapola es, por supuesto, la morfina. Es la espina que le va quedando a la amapola. Y me fijé en esa época por eso, porque quería escribir una novela negra de ambiente histórico y creo que no hay ningún ambiente histórico, ninguna época histórica más negra que la República de Weimar, la Alemania de los años 20. Hay un par de datos que son definitivos. En 1923, la colecta de la campaña contra el hambre de las Naciones Unidas, que en aquellas épocas se llamaba el auxilio de Navidad, no fue para África, para China o para la India. El auxilio de Navidad de 1923 fue para Alemania. En Alemania murieron en 1923  1 millón de personas de hambre y de frío. $1 valía el 1 de enero de 1923 aproximadamente un marco. Era 1,20. Estaba más o menos a la par. 10 meses después, el dólar pasa a valer 4 billones con B, 200.000 millones de marcos. Mira, una de las cosas que creo que tiene esta novela de interesante es que no se basa en tópicos. Las historias las construí hablando con personas bastante mayores en Alemania, estuve en Múnich, ¿no? Y no se basa en tópicos. Es una de las pocas novelas que podrás ver que hablan sobre el nazismo sin que los nazis sean los malos. Me decía alguna gente que vi allí, es un poco duro decir esto, así que no sé, espero que no se lo tome nadie mal, pero decía, mira, antes de la guerra murieron 1 millón de personas de hambre y de frío. Después de la guerra somos la primera potencia de Europa. Perderían los demás. Antes, la diferencia que hay entre el obrero y el proletario es la figura del trabajador de mediados del siglo. La diferencia que hay entre el empleado y el obrero, entre el obrero y el proletario, es que el obrero o el empleado no tiene conciencia de su situación y no lucha por cambiarla. La lucha de clases ha desaparecido en parte porque, no sé, creo que todos seguimos pensando que somos clase media cuando nuestras condiciones de trabajo, cuando nuestras condiciones salariales indican que ya no lo somos. Vamos a ver, ser pobre es muy malo, pero ser pobre y aceptarlo es mortal. Y ser pobre y pensar que no lo eres, ya se le acabóse. Creo que estamos en el tercer caso. Más de los que pensamos, hemos caído de la clase media a la clase baja y no nos hemos dado cuenta. Creo que en los años 20 la gente llegó a luchar por lo suyo. Hoy en día tenemos los mismos problemas pero menos ganas de luchar. Y en cuanto a la prensa, antes era muy propagandista. Ahora también, lo que pasa es que está peor visto el que sea abiertamente propagandista. El genial y canallesco Joseph Goebbels, ¿no? Le preguntaron cuando le hicieron ministro de propaganda, ¿cómo se atreve usted a ponerle a su ministerio de Información y Propaganda? Y dijo, simplemente porque en nuestro país las distinguimos. El suyo se llama solo Ministerio de Información porque ustedes no las distinguen. Creo que en este país funcionamos por adhesión. Quiere decir, no por razón ni por racionalización, sino por adhesión. El hecho de que para una campaña como la de, por ponernos un ejemplo, ¿no? Por ponernos un ejemplo aquí entre todos, para una campaña como el del referéndum de la Unión Europea, tuvieran que llamar a los morancos para que llamaran a votar al sí, no quiere decir que sea ni bueno ni malo. Quiere decir que si les llaman es porque funciona, y si funciona es porque, digamos que la gente confía en lo que digan los morancos sobre la Unión Europea. Entonces, esta novela habla de qué pasó cuando Hitler se fue a la cárcel. Sí, Hitler fue muy importante, pero el partido nazi se llama en realidad Partido Nacional Socialista
porque tiene dos ramas, la nacionalista y la socialista. Hoy sabemos que no es tan extraño que se alíen los nacionalistas con los socialistas. Y fue muy importante la llegada de este hombre porque, digamos que aportó respetabilidad al partido nazi. Strasser impuso por encima de la voluntad de Hitler que había que presentarse a las elecciones y llegar al Parlamento. Y a partir de ahí, con esa estructura que crea Strasser mientras Hitler está en la cárcel, cuando Hitler sale ya no puede echarse atrás, ya están en el Parlamento, ya están en las instituciones y siguen por ese camino. Es una mezcla de violencia y sentimentalismo. Era un hombre muy peculiar, ¿no? Y no sé, creo que si hoy resucitara seguiría siendo un líder peligroso. Siempre fue un líder peligroso. ¿Por qué? Porque las pulsiones y las pulsiones, digo, y los instintos, siquiera los más bajos del ser humano, no cambian. La violencia desatada procede de los malos tiempos. Llevamos muchos años de vacas gordas, llevamos muchos años viviendo muy bien, pero si aquí un día hay 10 millones de parados, si aquí un día muere 1 millón de personas de hambre, nunca sabemos lo que podríamos hacer aquí.